Vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Oliva, ministro de Economía en su momento. Doctor Oliva, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Teníamos algunas inquietudes a partir de las declaraciones que ha dado en las últimas 24 horas el ministro de Economía. Por ejemplo, un tema que incluso lo conté al comenzar el programa. Salvo que yo lo haya escuchado mal al ministro, él dijo que en diciembre del año pasado, 2020, crecimos 0.5% en relación a diciembre del 2019 y que esto es demostración, digamos, de que la situación pues no es tan grave como aparenta. Cuéntenos su impresión sobre ese tema, por ejemplo. Sí, bueno, esas son las cifras oficiales. Yo creo que el propósito de lo que mencionaba el ministro era decir que lo peor ya había pasado y que tenemos algunos indicadores de que el año 2021, este año, va a ser bastante mejor que el año pasado, ¿no? Sí, dijo que vamos a crecer entre 10 y 11%. Es comparando diciembre contra diciembre, ¿no? Pero cuando se compara todo el año, naturalmente la caída es superior al 11%. Lógico. Lo último que acaba de decir usted, claro, efectivamente habló de que en este 2021 el crecimiento podría llegar a 10 u 11%. Sí, esa era la expectativa hacia finales del año pasado, pero yo creo que ahora, a raíz de la segunda ola, con la cuarentena que hemos tenido y los problemas, esa cifra van a tener que revisarla. Yo personalmente creo que vamos a estar en alrededor del entre el 8 y el 9%, probablemente, que igual es una cifra bastante alta, pero que en el fondo es un rebote de lo mal que nos fue el año pasado, ¿no? Entonces, seguramente en estos días el MEF, el Banco Central, van a actualizar sus cifras y yo creo que van a estar por alrededor entre 8 y 9%, obviamente suponiendo que no habría mayores problemas, que no habría una tercera ola y que el proceso de vacunación va a lograrse como está previsto. Así es. Otro tema también que me llamó la atención es cuando el ministro dice respecto de las quiebras de las empresas, ¿no? Entonces él decía, el número de empresas quebradas el 2020 no tiene mucha diferencia con las empresas quebradas el 2019. ¿Es así, doctor? No tengo el dato preciso, pero sí me sorprendería que sea el mismo, ¿no? Definitivamente, a raíz de la pandemia ha habido quiebras, pero también lo que se ha observado es que más que quiebras también ha habido mucho cambio de giro del negocio, ¿no? Sobre todo en las microempresas, ¿no? Que estaban haciendo determinados servicios, determinados bienes, y a raíz de la cuarentena y de la crisis de la pandemia, pues han cambiado su giro de negocio, se están dedicando a otras cosas, muchos se han dedicado, por ejemplo, a fabricar mascarillas, protectores faciales, etcétera, ¿no? Entonces ha habido una recomposición de muchas microempresas, ¿no? Entonces, quizás en el agregado lo que dice el ministro pues sea preciso, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, lo que ha pasado es eso. Él decía, lo que tenemos ahora que digamos, preocuparnos fundamentalmente es en la reprogramación de los créditos en Reactiva Perú y el PAE-MIPE. Decía que ya desde mayo tenían que responder las empresas, pero están trabajando la reprogramación para que estas empresas tengan más tiempo. Cuéntenos qué opina de este asunto de la reactivación, de Reactiva Perú, de PAE-MIPE y de cómo reprogramarlas. Sí, yo creo que esa es una medida acertada, ¿no? Si ustedes recuerdan, estos programas son préstamos que tenían un año de gracia. Es decir, durante el primer año no se pagaba, no se devolvía la plata, digamos, y a partir del inicio del primer año ya había que empezar a repagar el principal, ¿no? Pero dadas las circunstancias, yo creo que es una buena medida que se siga prorrogando este periodo de gracia, que es lo que han anunciado, ¿no? La Premier y el ministro. Entonces, las deudas, por ejemplo, si una microempresa tomó una deuda en mayo, junio del año pasado, ya no va a tener que empezar a pagar en mayo o junio de este año, sino que le van a dar un año adicional. Entonces, le está dando todavía un respiro
para que puedan pagar. Y yo creo que es lo más inteligente que se puede hacer, ¿no? Porque al Estado que está poniendo esta plata realmente no le cuesta mucho, y por otro lado, nadie quiere, digamos, que efectivamente las empresas quiebren porque no tengan con qué pagar. Entonces, lo más inteligente es eso, ¿no? Darles más tiempo y esperar un año más para recién empezar a cobrar esos préstamos. Entonces, yo sí apoyo totalmente esa medida, ¿no? Hay que ver digamos, todavía no ha salido publicada, me parece, la norma, pero por lo que han explicado ayer, va en ese sentido. Correcto. A propósito de esos temas, Reactiva Perú y PAE-MIPE, han sido, digamos, programas bastante cuestionados mediáticamente porque aparentemente no han ido a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, el ministro ha hablado de su importancia y cómo eso ha contenido un poco la debacle que podríamos haber sufrido en todo este tiempo de la pandemia. Mire, no, yo sí creo que ha ido en gran medida a los sectores más golpeados. En el Reactiva entiendo que es casi 500.000, 400 y pico mil de empresas que han recibido préstamos de Reactiva. Lo que pasa es que los montos son obviamente mucho más chiquitos de los préstamos que cuando uno lo compara con las empresas grandes. Pero en número de empresas, más del 90% de las empresas han sido MIPES. Entonces, por ese lado yo creo que ha sido un muy buen programa. Y en el caso del FAE-MIPE, sí, ahí sí todas son MIPES, ¿no? por sus propias características, y ahí tenemos otro 500.000 de empresas. Entonces, en realidad, sí ha habido una buena focalización. Bueno, uno siempre puede decir, mira, hay algunas que se quedaron fuera, puede ser, pero yo creo que la gran mayoría de empresas, y sobre todo las empresas formales, ¿no? que de alguna manera se les ha premiado por ser formales y se les ha dado este tipo de ayuda, ¿no? Las empresas informales que han estado años entre la informalidad y la ilegalidad, no han pagado impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, a veces es más difícil llegar a ellas, ¿no? Claro. Aunque igual se ha llegado, digamos, a través de las microfinancieras, pero igual, se les ha premiado a las empresas formales, que es lo que se tiene que hacer. Brevemente, doctor Oliva, esta subida de precios de los metales es algo que nos llega, digamos, del cielo, ¿no? O sea, nos conviene para el crecimiento. Totalmente, totalmente. Esto es algo que, como usted dice, nos ha caído del cielo, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada, digamos, y los precios de los minerales, sobre todo del cobre, del oro, han aumentado marcadamente. Eso va a ayudar muchísimo, sobre todo con las cuentas fiscales, ¿no? Que han estado bien deterioradas. Entonces, eso realmente, ojalá que lo podamos aprovechar, y es una lástima que se hayan caído pues tantos proyectos mineros también en los últimos años, ¿no? Imagínense si hubiéramos tenido ahora Tía María o Ponga, ese tipo de proyectos con estos precios de los metales, la situación fiscal hubiera sido totalmente otra. Clarísimo. Doctor Oliva, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Saludos, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido el doctor Carlos Oliva, exministro de Economía.